bienvenidas al taller de nivelación del día hoy, 3 de febrero del 2021. Lo que vamos a trabajar hoy va a ser la última área de la matemática, que sería estadística y probabilidad. Primeramente, antes de iniciar, debemos identificar o debemos definir entonces qué sería un grupo de datos. Un grupo de datos, entonces, es un archivo que contiene todos los registros individuales de una encuesta específica. Por ejemplo, una encuesta demográfica y de salud en el país, cualquier país, del año 2005, ¿ok? Un grupo de datos puede estar disponible en uno o más sistemas de información. Por ejemplo, entonces, las edades de todos los estudiantes de una clase, por ejemplo, 15, 15, 14, 14, 13, 14, 16, 15, 17, 15, 14, 17, 15, 15 y 14, ¿ok? Son datos entonces que se pueden recolectar o que podemos encontrar con base a una encuesta, un cuestionario o cualquier otro método que nos permita entonces caracterizar una población. Entonces estos datos sirven para caracterizar o para tener un poco más de información sobre alguna población específica. Entonces estos grupos de datos poseen ciertas medidas estadísticas que nos servirán para analizar estos datos. Estas medidas van a ser moda, media aritmética o promedio, máximo o mínimo, cuartiles y recorrido intercuartílico. ¿Okay? No quiero entonces, primero, de que piensen de que esta parte va a ser un poco difícil, estas medidas que debemos calcular. Sin embargo, aquí lo único importante e indispensable es que antes de calcular cualquiera de estas, que vamos a ver más adelante, es mejor o es importante ordenar los datos entonces de menor a mayor siempre. ¿Esto para qué? Para facilitar entonces los cálculos que debemos realizar. Primeramente, la moda es el valor que se repite. Entonces, la forma más sencilla de comprender este concepto es observando las tendencias con respecto a la industria de ropa conocida también como tendencias de moda. El color más usado, el estilo más visto durante una temporada, entonces se dice que está de moda, ya que es comúnmente repetido en la sociedad, ¿ok? Por esta razón, entonces, se define la moda, como mencionamos anteriormente, como el valor que se repite. Se representa entonces como M sub O, ¿ok? Entonces, la moda es el valor que más se repite, es el valor con, con, con mayor frecuencia, digamos, en todos los datos que poseemos. Por ejemplo, en este caso, los datos siguientes debemos determinar la moda, que los datos serían 2, 2, 2, 5, 6, 10, 17, 20, 21, 21, 35 y 45, ¿ok? Entonces, observando aquí rápidamente, sabemos que el 21 y el 21 se repiten dos veces y que el 2 y el 2 tenemos tres veces. Por lo tanto, el 2 es la moda ya que es el que se repite con más frecuencia o es el valor que obtenemos más veces dentro de todos los datos que poseemos. ¿Ok? Entonces, la moda es el número 2, es el valor que más se repite. La media aritmética o el promedio, entonces la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos que se calcula entonces como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Se representa como X con una barra pequeña arriba, ¿ok? Se calcula entonces de la siguiente manera. La media aritmética o el promedio es la sumatoria, es decir, tomamos todos los datos, cada uno de ellos, y los sumamos, es decir, X1, X2, X3, esto es llegar al último dato y lo dividimos entre la cantidad total de datos. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro, trabajando igual con los datos anteriores. Sería 2, ¿ok? Más 2, más 2, más 5, más 6, más 10, más 17, más 20, más 21, más 21, más 35, más 45, ¿ok? Entonces ya sumamos cada uno de ellos. Pero ¿cuántos datos tenemos? Entonces contamos, nada más sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿ok? Tenemos 12 datos, sumamos en la parte de arriba cada uno de ellos, ¿verdad? Y en la parte de abajo ponemos el número total de datos que poseemos. Esto nos da como promedio entonces
15,5. Entonces, este sería el promedio de esta serie de datos que estamos trabajando. Como máximo y mínimo, entonces el valor máximo va a ser el valor más grande o el valor mayor de todos los datos y el valor mínimo va a ser el valor menor de todos esos datos. Como les dije previamente, es importante y es indispensable que se puedan ordenar, ¿verdad? O que se ordenen esos datos de menor a mayor. ¿Esto para qué? Para facilitar cierto tipo de cálculos o cierto tipo de medidas, como por ejemplo la de máximo y mínimo. Entonces, ya con los datos ordenados, como los tenemos en esta tabla, sabemos entonces de que el mínimo es 2 y que el máximo va a ser 45, ¿ok? Con respecto a los cuartiles y recorrido intercuartílico, los cuartiles son valores que dividen una muestra de datos en 4 partes iguales. Utilizando cuartiles, entonces, se puede evaluar rápidamente la dispersión y la tendencia central de un conjunto de datos, que son los pasos iniciales importantes para comprender sus datos. Los cuartiles, es importante señalar que solo nos dan o solo nos brindan una posición. El primer cuartil, que sería el 25% de los datos, se calcula entonces con la siguiente fórmula, que sería n mayúscula más 1 dividido entre 4, donde este n mayúscula entonces es el número total de datos, ¿verdad? En caso de que el valor entonces sea decimal, como ya vamos a ver en los ejemplos, se calcula el promedio de los datos que estén a la par. Por ejemplo, entonces, como sabemos que son 12 datos en esta tabla que estábamos trabajando, eso quiere decir que el cuartil 1, así se representa, se calcula de la siguiente manera. Sería 12, porque es el n o el número total de datos, más 1 dividido entre 4. Esto nos da como resultado entonces 3,25. Si nos ponemos a contar, recordemos que el cuartil solo nos da, este número solo nos da una posición, debemos calcular el valor. Entonces lo que hacemos es contar hasta llegar a esta posición que nos están dando. Sería 1, 2, aquí llegamos hasta 3, es decir que el 3,25 estará en medio de 2 y 5. Por lo tanto, entonces debemos calcular el promedio de estos dos números, de 2 y 5. Calculamos el promedio, que sería 2 más 5. Recordemos que el promedio era sumar los datos, que quiero calcular el promedio, dividido entre la cantidad de datos, que en este caso solo van a ser 2 datos, ¿ok? Entonces sería 2 más 5, que es lo que estamos sumando, dividido entre la cantidad de datos, que sería 2. Esto nos da como resultado entonces 3,5. Con este resultado, entonces, lo que sabemos es que el 25% de los datos van a ser menores que 3,5. Y efectivamente, recordemos que aquí va a estar el cuartil 1 que acabamos de encontrar. Entonces, dice que el 25% de los datos van a ser menores que 3,5. Y efectivamente, sí se cumple, ya que solo tenemos números 2, ¿ok? Van a ser menores que este valor dado, 3,5. Luego, con respecto al segundo cuartil, es decir, el 50% de los datos, se calcula entonces con la siguiente fórmula. Es parecida a la anterior, nada más que en lugar de un 4 lo cambiamos por un 2. Entonces sería n mayúscula, donde n es el número total de datos, más 1 dividido entre 2. Entonces, en caso igual que en el caso anterior, de que el valor sea decimal, se calcula el promedio de los datos que están a la par. Por ejemplo, entonces, sabemos que son 12 datos, es decir, de que Q2, así se escribe el segundo cuartil, debe ser 12 más 1, recordemos que 12 era el número total de datos, 12 más 1 dividido entre 2. Esta es la fórmula, nos da como resultado entonces 6,5. Contamos nuevamente para calcular o para conocer en qué posición se encuentra este segundo cuartil. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, aquí llegamos a 6 y aquí estaría este cuartil, ¿ok? Entre 10 y 17. Lo que debemos hacer entonces, como les dije, es calcular el promedio de esos dos valores en los que quedamos como a la mitad. Entonces calculamos el promedio de 10 y 17, recordemos que sumamos los datos y sumamos entre la cantidad de datos que le estamos calculando el promedio, en este caso solo 2, sería 10 más 17 dividido entre 2, y entonces esto nos va a dar como resultado 13,5. Con este entonces 13,5 sabemos que el 50% de los datos van a ser menores que este valor, 13,5, y efectivamente sí se cumple, ya que si vemos va a ser
los números 10, 6, 5, 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, ninguno de ellos va a ser mayor que 13,5. Este 50% de los datos. Por otra parte, el otro 50% de los datos va a ser mayor que este 13,5. Y efectivamente si se cumple, ya que sería 17, 20, 21, 21, 35 y 45. ¿Ok? Ahora, con respecto al tercer cuartil, que sería el 75% de los datos, se calcula entonces de la siguiente fórmula, que sería 3 por n más 1. Recordemos que el n mayúscula sería el número total de datos dividido entre 4. Entonces, igual que en los casos anteriores, en caso de que el valor sea decimal, se calcula el promedio de los datos que están a la par. Por ejemplo, sería entonces, recordemos que son 12 los datos, entonces sería Q3, que así se representa, sería 3, que así la dice la fórmula, por 12, que sería el número total de datos, más 1 dividido entre 4, ¿ok? Esto nos da como resultado 9,75. Entonces, debemos encontrar esa posición, la posición 9,75, para saber qué números están a la par o qué números están cerca de ese valor. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya llegamos a 9 con este. Y aquí llegamos a 9,75. Quedamos en la pura mitad, ¿verdad? Bueno, la pura mitad no, pero quedamos en medio de 21 y 21. ¿Ok? Entonces debemos calcular ese promedio de 21 y 21. Recordemos que era sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos totales, ¿verdad? En este caso sería 21 más 21 dividido entre 2, que nos sigue dando como resultado 21. Con esto entonces sabemos que el 75% de los datos van a ser menores o iguales a 21. Por último, el recorrido intercuartílico es una estimación estadística de la dispersión de una distribución de datos. Consiste en la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. Entonces, mediante esta medida se eliminan los valores extremadamente alejados. Sabemos que el tercer cuartil entonces es 21, recordemos que eso nos dio esta parte, y que el primero es 3,5. Entonces, devolviéndonos un momento, recordemos que aquí tenemos el 3,5, aquí tenemos el valor. Nos tenemos entonces de que 21 menos 3,5, recordemos que era una resta, una diferencia, va a ser igual a 17,5. Entonces, lo que quiere decir que los datos van a estar más cerca de ese valor. Veamos entonces ahora algunos ejemplos. Los siguientes datos corresponden al número de vehículos de 20 familias de un vecindario, los cuales van a ser entonces 0, 1, 0, 3, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 0, 1, 1, 1, 1 y 1, 0, 5, 0, 1 y 4. ¿Ok? Como les dije, primeramente debemos ordenar estos datos de menor a mayor. Por lo tanto, entonces colocamos los ceros, los unos, los 2, los 3, los 4 y 5. ¿Ok? Observando los datos, entonces aquí tenemos dos números que se repiten bastante, que sería el 0 y el 1. Sería el 0 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces, pero el 1 se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces se repite el 1. Por lo tanto, entonces, la moda, ¿verdad? Recordemos que era el valor que más se repetía, la moda va a ser 1. La media aritmética o el promedio, recordemos que era sumar todos los datos dividido entre la cantidad de datos. Sería 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1 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 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3 más 3 más 4 más 5. ¿Ok? Esto va a ser igual a 21. Aquí debemos corregir porque no eran 20 familias, sino 21 familias. ¿Ok? Entonces, para calcular el promedio de media aritmética, sumamos todos los datos, que en este caso ya lo hicimos en la parte de arriba, dividido entre la cantidad total de datos, que eran 21. ¿Ok? Esto nos da como promedio, entonces, 1,52. ¿Ok? Eso quiere decir que cada familia tiene en promedio, ¿verdad? 1,52 carros.
como máximo y mínimo, entonces aquí podemos evidenciar la importancia de ordenar los datos previamente de menor a mayor, ya que se facilitan este tipo de cálculos. El máximo es fácil ver que va a ser 5 y el mínimo es fácil ver de que va a ser 0, ¿ok? El máximo quiere decir de que no hay ningún número mayor que él, mayor que 5, y mínimo no hay ningún número menor que 0, ¿ok? Entonces, ahora con respecto a los cuartiles, recordemos que el n era igual a 21 con respecto al cuartil 1, que era 21, recordemos la fórmula que era n más 1 dividido entre 4, por este caso n es 21, sería 21 más 1 dividido entre 4, lo que nos da como resultado 5,5, ¿ok? Entonces, debemos encontrar esa posición que sería 1, 2, 3, 4, que llegamos a las 5, es decir, de que el valor va a estar aquí en medio, ¿ok? Entonces, calculamos el promedio de 0 y 1, que son los valores que están a la par, y nos va a dar entonces que 0 más 1 dividido entre 2 va a ser igual a 0,5. Eso quiere decir entonces que el 25% de los datos es menor que 0,5 y efectivamente se cumple, ya que aquí tenemos este valor que acabamos de encontrar. Esa sería, este sería el valor, aquí lo tendremos, que sería 0,5 y el 25% de los datos es menor que 0,5 y efectivamente se cumple, ya que solo tenemos ceros, ¿ok? Con respecto al cuartil 2, ¿ok? Sería 21 más 1 dividido entre 2, que así nos da la fórmula, ¿ok? Lo que nos da entonces la posición 11, que sería 0, 0. En este caso vamos a contar que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos la posición 11, que sería un 1. No debemos calcular ningún promedio ya que no nos dio con decimal. Entonces caímos en un número, en un valor o en un dato exacto, ¿ok? Por lo tanto, entonces el 50% de los datos dice que va a ser menor que ese 1, ¿verdad? Aquí se puede evidenciar, sería 1, todos estos van a ser menores o iguales, sería 1, 1, 1 y el 0. Y el 50% va a ser mayor o igual que 1. Entonces aquí tenemos 1, 1, ¿verdad? Que son los que están del otro lado, el otro 50%, el 2 que va a ser mayor, el 3, el 4 y el 5 que van a ser mayores. Por lo tanto, entonces el cuartil 2 parte en la pura mitad a todos los datos. Ahora, con respecto al cuartil 3, que estaría calculado por la siguiente fórmula, recordemos que era 3 por n, que n en este caso es 21, más 1 dividido entre 4. Esto nos da como resultado entonces 16,5. En la posición 16,5, creo que aquí debemos corregir, contemos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tenemos a la posición 16 y aquí llegamos a 16,5, ¿ok? Entre 2 y 3. Entonces, el promedio no se calcula entre 3 y 3, sino entre 2 y 3, ¿ok? Entonces, esto lo debemos cambiar, que sería 2 más 3 dividido entre 2. Esto nos da entonces, que sería 2 más 3, que sería 5, dividido entre 2, nos da como resultado 2,5. Lo que nos dice este 2,5 es que el 75% de los datos va a tener que ser menor que 2,5. Y efectivamente se cumple, ya que todos son 2, el 1 y el 0, ¿ok? Entonces, este sería el tercer cuartil. Con respecto al recorrido intercuartílico, aquí debemos cambiarlo también, que sería 2,5, que es el valor que acabamos de encontrar nuevo, menos el primer cuartil, que era 0,5. Y si calculamos esto, entonces sería 2,5 menos 0,5, nos da como resultado entonces 2. ¿Ok? Entonces el 2 sería el recorrido intercuartílico de esta serie de datos. Veamos entonces ahora otro ejemplo. Un grupo de 11 ciclistas entrenan el siguiente número de días semanales. Sería 4, 1, 2, 2, 3, 6, 2, 3, 3, 2 y 1. ¿Ok? Por otra parte, recordemos que lo primero que debemos hacer y lo primero que se nos debe grabar que debemos hacer es calcular no,
es ordenar esos datos de menor a mayor, ¿ok? Entonces, colocamos primero el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6, ¿ok? Como moda, entonces debemos observar el valor que más se repite. En este caso, el 3 se repite 3 veces, el 4 una vez, el 6 una vez, el 1 2 veces, pero el 2 se repite 4 veces, que es el número que más se repite. Como es el número que más se repite, entonces la moda va a ser 2, ¿ok? Con respecto a la media o promedio, recordemos que debíamos sumar todos los datos, entonces sería 1 más 1, más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, más 3, más 3, más 3, más 4, más 6. Esto dividido entre 11, porque es el número total de datos. Recordemos que eran 11 ciclistas. Esto lo ponemos en la calculadora y cuando lo calculamos nos da aproximadamente 2,64. Eso quiere decir que en promedio los ciclistas entrenan 2,64 días a la semana, ¿ok? Eso es en promedio. Como ya ordenamos los datos, es fácil encontrar entonces ahora el máximo y mínimo. El máximo va a ser 6 y el mínimo va a ser 1. Con respecto al cuartil 1, recordemos que la fórmula era n más 1 dividido entre 4, pero en este caso n, entonces n va a ser 11, ¿ok? Como el n va a ser 11, entonces sería 11 más 1 dividido entre 4, lo que nos da como resultado 3. Y en la posición 3, entonces es fácil notar, contamos aquí, 1, 2, 3, aquí tenemos el 2, ¿verdad? Esta sería la posición 3, no debemos calcular ningún promedio. Entonces sabemos que en el primer cuartil el 25% de los datos va a ser menor que 2. Y efectivamente se cumple ya que solo tenemos unos, ¿ok? A la izquierda. Con respecto al cuartil 2, recordemos que la fórmula era n más 1 dividido entre 2, pero el n es 11. Entonces sería 11 más 1 entre 2, que eso va a ser igual a 6. Entonces, si contamos nuevamente, sería 1, 2, 3, 4, 5. Aquí llegaríamos a 6. ¿Ok? Como es otro 2, lo que quiere decir es que ese 50% de los datos, de todos estos datos que poseemos, va a ser menor que 2 y efectivamente va a ser menor o igual que 2. En este caso se cumple porque sería 2, 2, 2 y 1 y 1. Pero por otra parte nos dicen de que el otro 50% de los datos va a ser mayor o igual que 2. Y si se cumple porque los números serían 3, 3, 3, 4 y 6, ¿ok? Ahora, con respecto al último cuartil, el tercer cuartil sería la fórmula 3 por n, pero en n es 11, entonces es 3 por 11 más 1. Todo esto dividido entre 4. Nos da como resultado entonces la posición 9. Contamos nuevamente, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí estaría la posición 9. ¿Ok? La posición 9 entonces, como podemos ver, es el número 3. Lo que nos quiere decir entonces de que el 75% de los datos van a ser menores o iguales que 3. Y efectivamente sí se cumple porque sería 3, 3, 2, 2, 2, 2 y 1 y 1. ¿Ok? Por último tenemos el recorrido intercuartílico, que recordemos que era tomar el cuartil 3, es decir, el número 3, menos el cuartil 1, es decir, el número 2, sería 3 menos 2, y eso tiene que ser igual a 1. Entonces el recorrido intercuartílico en estos datos será 1. Bien, ahora pasemos entonces al tema de probabilidad. Antes de adentrarnos un poco en la probabilidad, definamos entonces qué situaciones son aleatorias y cuáles no. Por ejemplo, conocer el resultado de lanzar una moneda, ya que es imposible predecir si saldrá cara o cruz. Sin embargo, en la segunda opción tenemos saber si mañana saldrá el sol. Pues evidentemente cada día sale el sol y cada día se oculta. Entonces podemos determinar con certeza que al día siguiente el sol saldrá por la mañana. Por lo tanto, dadas varias repeticiones de un mismo evento, podemos determinar cuál será el próximo resultado. Conocer el resultado de la lotería es completamente imposible, ya que es imposible conocer o es imposible pronosticar a ciencia cierta cuál será el resultado de la lotería. Por último, sacar una bola roja de una caja que solo tiene bolas rojas. Por más diferente o cualquier bola que saquemos, las bolas siempre van a ser rojas. Cualquier bola que saquemos de la caja va a ser una bola roja. Por lo tanto, podemos determinar que al meter la mano y sacar una bola, tendremos en la mano una bola roja. Por lo tanto, entonces, se define el fenómeno determinista, que al repetirlo en idénticas condiciones se obtiene el mismo resultado siempre.
Sin embargo, el fenómeno aleatorio, por más que se repitan en idénticas condiciones, no es posible predecir el resultado. Ahora entonces, como ejercicio, deberán clasificar las siguientes dos situaciones. La primera, que después de las 6:59 de la mañana siguen las 7 a.m. Y la segunda, lanzar dos monedas. Clasificarlas en fenómeno determinista o fenómeno aleatorio. Tienen para esto unos 10 o 15 minutos. Bien, ahora que ya logré observar algunas de sus respuestas, entonces efectivamente sí, la primera era un fenómeno determinista, ya que es evidente que después de las 6 de la mañana siguen las 7 de la mañana. Sin embargo, en la segunda, lanzar dos monedas es un fenómeno aleatorio, ya que al lanzar dos monedas puede salir cara o cruz, cara, cruz, cruz. Entonces tenemos múltiples resultados que pueden salir en cada repetición del evento. Por lo tanto, entonces, el primero es un fenómeno determinista y el segundo un fenómeno aleatorio. Y aunque no podamos predecir entonces qué resultado obtendremos de un fenómeno aleatorio, pero podemos entonces predecir la probabilidad de que este evento que queremos que suceda, pues pase en la repetición del evento que queremos hacer. Es decir, podemos calcular la probabilidad de que el fenómeno o el resultado que queremos que suceda pase, ¿ok? Podemos calcular esa probabilidad. Sin embargo, lo que no podemos es determinar a ciencia cierta el resultado que va a salir. Por lo tanto, entonces se calcula tomando los resultados favorables o los que nos benefician, los que queremos, y dividiéndolos entre el número total de eventos posibles. Por ejemplo, entonces tenemos que salga cara al lanzar una moneda, lo cual sería un solo evento, ¿verdad? Un solo evento favorable, ya que puede salir cara o cruz, pero solo queremos uno, solo queremos que salga cara, ¿ok? Entonces colocamos el uno arriba y lo dividimos entre el número total de eventos posibles, por lo tanto sería 2, ya que puede salir cara o cruz, ¿ok? Al realizar un medio nos da como resultado 0,5, lo que aproximadamente es entonces 50%. Si lanzamos una moneda, tenemos un 50% de probabilidad de que el resultado sea cara. En el segundo ejemplo, dice obtener un 3 al lanzar un dado. ¿Ok? Esto entonces significa
que el lado tiene 6 caras, solo necesitamos que salga la cara que posee el 3. Solo necesitamos un resultado. Por lo tanto, solo queremos un resultado o un resultado solo es favorable para nosotros. Lo dividimos entre el número total, el número de eventos posibles que pueden pasar, que en este caso serían 6, ya que el dado tiene 6 caras. Por lo tanto, entonces sería un sexto, lo que aproximadamente sería 0,17 y que esto podríamos interpretarlo como 17%. Por lo tanto, si lanzamos un dado y deseamos obtener un 3, tenemos un 17% de probabilidad de que esto suceda. Por último, obtener un número par al lanzar un dado. Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Recordemos que en un dado existen solo 3 números pares, ¿ok? El 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, solo pueden salir 3 caras. Solo 3 números son pares, ¿ok? Solo 3 números son resultados favorables para nosotros o son los resultados que queremos. Esto, en los números que queremos que salgan a los resultados favorables, lo tenemos que dividir entre el número total de eventos posibles, que sería 6, ya que el dado tiene ¿cuántas caras? 6 caras. Por lo tanto, entonces, al resolver esta división, nos queda como resultado 0,5, que lo podemos interpretar como el 50%. Por lo tanto, si lanzamos un dado y queremos que salga un número par, tenemos un 50% de probabilidad de que el resultado sea un número par. Por último, ahora ya para ir terminando con los temas que corresponden al día de hoy, vamos a realizar un ejercicio de lógica matemática. ¿Ok? En un campamento, dice el problema, en un campamento hay 120 estudiantes y todos ellos escogen participar en al menos uno de los dos talleres, inglés y francés. Además, 32 estudiantes escogen participar en ambos talleres. Si 24 estudiantes escogieron solamente el taller de francés, ¿cuántos estudiantes escogieron solamente el taller de inglés? ¿Ok? Para resolver este problema de lógica matemática, entonces tienen aproximadamente unos 15 minutos, pueden pedir ayuda a sus familiares o utilizar cualquier método para resolverlo. La idea es que encuentren la respuesta y después vemos cómo era la solución. ¿Ok?
Bien, ya vi que Vanessa mandó la respuesta al chat de Zoom. Entonces, sí, efectivamente la respuesta era 64, pero ¿cómo se resolvía? Entonces, vamos a pasar un toque a la solución. Dice, sabemos entonces de que 24 estudiantes solo escogen francés. Además, se nos dice anteriormente que 32 escogen inglés y francés, por lo que sumamos entonces 24 más 32, lo que nos da como resultado 56. Es decir, 56 estudiantes no cumplen con la condición de escoger solamente inglés. Los 24 porque escogen solo francés y 32 porque escogen inglés y francés. Solo pueden escoger inglés, ¿ok? Solo vamos a ver cuántos escogían inglés. Además, sabemos entonces desde el principio de que en el campamento hay 120 estudiantes. Entonces, si a 120 le quitamos estos 56 estudiantes que no cumplen la condición, nos da como resultado 64 estudiantes que escogieron solamente inglés. Por lo tanto, entonces es la opción D. En esta parte quiero recalcar que por favor puedan conectarse la próxima clase del viernes, ya que trabajaremos entonces ciertos temas o ciertas habilidades relacionadas con la lógica matemática. Además, haremos un repaso de todo lo que hemos visto en todos estos talleres. El viernes es la última clase, por cierto, y entonces nos veríamos ese día, ¿ok? Como les dije, vamos a trabajar mucho lógica, ejercicios como estos que no, o sea, la idea es que logren pensar un poco más sin usar tanto las habilidades matemáticas que posean, ¿ok? La idea es que logren pensar. Y entonces hacemos un repaso de todo lo que vimos y ya con eso concluiríamos con los talleres de nivelación para noveno, ¿ok? Igual si tienen alguna duda o algo así, me pueden escribir al chat de WhatsApp, a mí o a Carla, y ahí estaremos resolviendo sus dudas. Y de no, más bien muchas gracias por conectarse hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias.